de oración y Fidel sugirió hacerlo una vez al mes por lo menos, y vamos a hacerlo, y vamos a coger el último miércoles de cada mes. Ya lo tuvimos este mes o este último miércoles no, pero en junio lo vamos a tener el último miércoles del mes y va a ser en vivo nada más, presencial, y vamos a esperar grandes cosas de este servicio. Sabemos que el Señor empezó algo el miércoles pasado y queremos ver las grandes cosas que vamos a hacer. Pero como le dije, le quería hablar sobre la oración. Y para el cristiano, orar se supone que es como respirar, ¿verdad? Pero es más fácil de hacer que no hacer, ¿verdad? Y hay muchas razones por las que oramos. A ver, quiero escuchar, a ver, ¿por qué son algunas de las razones que ustedes oran? Aprieten su micrófono y vamos a escuchar. Quiero saber. Enfermedad. Por enfermedad, dice Olguita. ¿Qué más? Comunión con el Señor. Comunión con el Señor. Por liberación. ¿Cómo era eso? Liberación. Liberación. ¿Qué más? Están muy calladitos en este día. No sé si están ahí o no están ahí de verdad. Pero vamos a seguir. La oración es una forma también de servir al Señor, ¿verdad? Y eso lo vemos en Lucas 2, los versículos 36 y 38, que dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí decía que ella servía de noche y de día con ayunos y oraciones, ¿verdad? La oración es una forma de servir a Dios y obedecerle. Y oramos también porque Dios nos manda que lo hagamos, ¿verdad? Y eso lo vemos en Filipenses 4, los versículos 6 y 7, que dicen: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es el Señor nos está mandando que oremos. Y no solo que oremos, y dice con oración y ruego, pero también con acción de gracias, ¿verdad? Tenemos que estar agradecidos siempre al Señor porque Él nos escucha, ¿verdad? Y el orar también es un ejemplo dado a nosotros por Cristo y la iglesia primitiva. Y esto lo vemos en Marcos 1:35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Muy interesante que muy de mañana. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos de mañana y oramos, verdad? Y Olguita, tú fuiste la que el domingo dijiste que oíste que, ¿qué hiciste esta mañana? Lo primero que hiciste esta mañana cuando te levantaste. ¿Le diste gracias a Dios o chequeaste tu teléfono por los mensajes? Está fuerte esa declaración, ¿verdad? Pero eso nos dice donde nuestras prioridades están. ¿Están en saber lo que está pasando o le damos gracias a Dios por lo que está sucediendo, verdad? También vemos en Hechos 1:14 que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, esta era la iglesia primitiva y dice perseveraban.
Perseveraban es que seguían, no paraban, oraban a todo tiempo. Y Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y la hora novena es como las 3 de la tarde, ¿verdad? Para los judíos. Y estaban yendo ellos al templo a orar. Con la oración la vemos que había por la mañana, había por la noche, había por la tarde, y la iglesia primitiva oraba perseverando, ¿verdad? Unánimes. ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo eso en este día? Otra oración, otra razón para orar es que Dios decidió que la oración sea el medio para obtener su intervención en determinadas situaciones. Cuando tenemos que hacer decisiones importantes. Lucas 6, versículos 2 y 13 dicen, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos el mismo Jesús, pasó una noche entera orándole al Padre para que le dijeran cuáles iban a ser los 12 hombres que él tenía que escoger para sus discípulos. ¿Y cuántos de nosotros cuando tenemos que hacer decisiones grandes, vamos primero a Dios? ¿O vamos primero a un familiar? ¿Vamos primero a nuestro amigo? ¿O vamos a todo? Y después cuando ya hemos escuchado 20 opiniones, decimos, Señor, ¿qué tú quieres? Cuando debe ser lo primero, ¿verdad? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra primera conversación cuando tenemos que tomar una decisión importante. No la última, sino la primera. También otra razón por orar es para buscar obreros para la cosecha espiritual. Y eso vemos en Lucas 10:2 que dice, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando dice orar por la cosecha espiritual, debemos estar orando por los misioneros. Debemos estar orando por los pastores que están predicando la palabra. Debemos estar orando por nosotros mismos, que el Señor nos dé citas para poder compartir. Porque a veces pensamos que ese es el trabajo de los misioneros, es el trabajo de los líderes de iglesia. Pero el Señor dice que es el trabajo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que hablar de lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Señor. Tenemos que hablar a cualquier persona, cualquier cita que el Señor ponga en nuestro camino también, ¿verdad? Otra razón es para adquirir fortaleza y vencer ante la tentación. Y vemos en Mateo 26:41 que dice, velad y qué, y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en estos tiempos difíciles. Cuando el enemigo está poniendo trabas en nuestra vida y a veces queremos terminar rápido la cosa, pero el Señor dice orar y velar, ¿verdad? También debemos orar porque es un medio para fortalecer a otros espiritualmente. Y vemos en Efesios 6:18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez vemos que dice, orando en todo tiempo y con toda perseverancia.
A veces pensamos que tenemos que hacer una oración cuando nos levantamos, una oración cuando cada vez que comemos y una oración por la noche para dormir, ¿verdad? Y muchas veces la hacemos, yo digo, la versión Reader's Digest. ¿Cómo se llamaba en español? Selecciones, creo que se llama. Señor, gracias por esto y se acabó la oración. Y no pasamos tiempo con nuestro Señor. Y aquí nos está diciendo con toda perseverancia. Tenemos que estar día y noche. No es que estemos de rodillas suplicando al Señor, sino que siempre esté en nuestra mente. Cuando ves una situación, Señor, te pido por eso. Cuando el Señor te pone a alguien en el corazón, Señor, te pido por fulano, Señor, esto, lo otro. Por situaciones que nos estamos enfrentando día y noche, ¿verdad? Perseverando la oración. Venimos a Dios con nuestras peticiones específicas y tenemos la promesa de Dios de que nuestras oraciones no son en vano, ¿verdad? Aún si no recibimos específicamente lo que pedimos. Eso es otra cosa importante. A veces oramos y ya queremos darle la respuesta al Señor. Señor, quiero esto. Pero el Señor sabe que hay algo mejor que Él tiene para ti y no los contesta específicamente. Y nos ponemos bravos con el Señor. Señor, yo quería esto y tú me diste lo otro. Pero ¿qué nos dice Romanos 8, 26 y 27? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios nos mandó el Espíritu Santo que nos ayudara a interceder, ¿verdad? Y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Aunque tú no lo creas, el Señor sabe lo que es mejor para ti, más que tú te conoces a ti mismo, ¿verdad? Porque a veces no pensamos con nuestro corazón ni con nuestra cabeza y decimos, esto es lo que sería perfecto para mí, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que es mejor para ti, ¿verdad? ¿Cuánto más necesitamos orar cada día, verdad? Y a veces es lo que menos tiempo le damos al Señor. Nos involucramos tanto a veces mismo sirviendo al Señor que no pasamos tiempo con Él. ¿Y cómo se pasa tiempo con el Señor? Orando, escudriñando su palabra y escuchando. Porque a veces oramos, y yo he dicho esto muchas veces, a veces oramos, gracias Señor, amén. Y nos vamos a acostar, nos vamos a comer, nos vamos a esto. Y no pasamos un tiempito, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor desea tener una conversación con nosotros, no un diálogo de parte de nosotros normal. Una lista de quieros, te digo yo. Señor, quiero esto, Señor, quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, pero no queremos pasar tiempo con Él, ¿verdad? Algunas veces el Señor retarda sus respuestas, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad y para nuestro beneficio. Pero como lo desesperamos, ¿verdad? Señor, lo quiero ahora. Y estamos como los niños en el supermercado que quieren un caramelo. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y pataleamos y lloramos y eso. Pero aquí el Señor nos dice que de acuerdo a su voluntad y para nuestro beneficio. En estas situaciones debemos ser diligentes y perseverantes en la oración. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá, ¿verdad? Pero requiere acción de parte de nosotros, ¿verdad? Requiere pedir, requiere buscar y requiere llamar. Y entonces se os dará, hallaréis y se nos abrirá. Pero queremos todos los beneficios
sin el trabajo, ¿verdad? Qué rico sería si nos mandaran un cheque todos los meses sin nosotros tener que hacer nada, ¿verdad? Pero tristemente tenemos que trabajar duro para que nos den ese cheque, ¿verdad? Y el Señor no trabaja así, pero Él quiere que le pidamos. Él quiere que lo busquemos y Él quiere que lo llamemos, ¿verdad? La oración no debe ser vista como el medio por el cual Dios cumple nuestra voluntad en la tierra, sino como el medio para hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Muy diferente esa. Vamos a leer eso otra vez. La oración no debe ser vista como el medio por el cual Dios cumple nuestra voluntad en la tierra, sino como el medio para hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Y muchas veces hacemos a Dios un ATM, ¿verdad? Venimos con la tarjetita, ponemos nuestro código y sale el dinero, ¿verdad? Y con el Señor, Señor, te pido esto, y ahí nos sentamos esperando que el Señor nos conteste la oración inmediata. Y si pasan 3 minutos, ya están pensando, Señor, no me quieres, o el Señor no está ahí, el Señor se fue, el Señor no me escucha, pero ¿cuántos de ustedes esperan en el tiempo perfecto de Dios, verdad? La sabiduría de Dios excede sin medida a la nuestra. ¿Cuántos creen eso? En situaciones en las que no sabemos específicamente cuál sea la voluntad de Dios, la oración es el medio para discernirla. ¿Cuántas veces han enfrentado situaciones y dicen, Señor, no sé qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hago, Padre? Y vemos situaciones que tenemos que buscar, que tenemos que clamar. Vemos en Lucas 18, los versículos 35 al 43, nos habla que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Qué vemos en esta historia que están contando aquí? Primero, que tenía fe que Jesús lo podía sanar, ¿verdad? Pero segundo, que vimos que estaba gritando, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que Jesús tenía la respuesta. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente le mandaron a callarse, pero mientras más lo mandaban a callar, más gritaba a él, porque él sabía que su respuesta estaba pasando por delante de él y que él le iba a hallar si él le preguntaba. Y nosotros lo mismo, tenemos la respuesta delante de nosotros, y Jesús solo está esperando que tú le digas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hay que hacerlo con fe, hermano. A veces oramos y decimos, yo sabía, el Señor no tenía respuesta para mí. No es que no tenía respuesta, porque puede ser que no era el tiempo perfecto para él darte la respuesta. O a veces lo está probando, ¿de verdad crees? Te voy a llevar a la orilla del precipicio.
o te voy a llevar al fondo del pozo hasta que tú veas que no hay nadie que te pueda solucionar menos Él, ¿verdad? Porque a veces, y he oído esto, dice que llegan a un mall y piden al Señor que necesitan un parqueo y el de delante de él se mueve y dice, Señor, olvídate, ya conseguí yo el parqueo, ¿verdad? Y a veces somos así con el Señor. No somos agradecidos. Él nos da la respuesta y le damos la gloria a otra persona, pero Dios es el que tiene la respuesta para ti, el que tiene la respuesta para mí, ¿verdad? Dios ha dicho que muchas veces no obtenemos lo que pedimos porque no sabemos cómo pedir. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Más claro que eso nos puede dar. El Señor a veces no nos da la bendición porque no la pedimos. Y gracias por su misericordia que muchas veces nos da sin pedir, ¿verdad? Pero aquí claramente lo está diciendo porque no pedís. Y no estamos pidiéndole al Señor lo que sentimos. A veces somos orgullosos, ¿verdad? No queremos mostrar que somos débiles y que necesito del Señor, pero Él nos está diciendo, pídeme y yo te responderé. Yo te daré lo que es mejor para tu vida. No te daré siempre lo que tú quieres, pero lo que es mejor para tu vida. Tenemos que entender eso. Siempre he dicho que hay 3 respuestas a tu oración. Sí, no o espera. Siempre queremos el sí, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando Él dice, Él tiene planes buenos para nosotros, sus planes a veces no tienen que ver nada con los planes de nosotros, ¿verdad? Y a veces nos mete en situaciones, nos pasa por desiertos, nos pasa por tormenta, que uno dice, el Señor se olvidó de mí. Pero es que el Señor quiere que tú atravieses ese desierto, atravieses esa tormenta para que tú puedas decir, el Señor fue el que me libró de todo esto, ¿verdad? Es muy fácil, es fácil darle la gloria a otra gente, pero cuando es algo tan difícil que solo el Señor puede hacer, ahí tú te das cuenta que el Señor es el que nos ha respondido, ¿verdad? En un sentido, la oración es como compartir el evangelio con la gente. No sabemos quién responderá al mensaje del evangelio hasta que lo compartimos, ¿verdad? Es lo mismo con la oración. Nunca veremos los resultados de la respuesta a la oración hasta que oremos. Tenemos que orar, hermano. La solución está en buscar la ayuda de nuestro Señor. La solución está a pasar tiempo con el Señor. Queremos ver avivamiento, pero no queremos pasar tiempo leyendo la palabra. No queremos pasar tiempo orando. No queremos pasar tiempo en la casa del Señor. Y para que venga el avivamiento, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que venir cuando se llama la oración. Tenemos que estar orando día y noche. Tenemos que estar pidiendo para que el Señor pueda obrar, ¿verdad? La falta de oración demuestra falta de fe y falta de confianza en la palabra de Dios. Oramos para demostrar nuestra fe en Dios, que Él hará conforme a lo que ha prometido su palabra y bendecirá nuestras vidas abundantemente. ¿Cuánto el Señor lo ha bendecido abundantemente? Si estás respirando hoy, el Señor te ha bendecido abundantemente. Si tienes un techo sobre tu cabeza, el Señor te ha bendecido abundantemente.
Si comiste antes de conectarte o veniste aquí, el Señor te ha bendecido abundantemente. Y tantas otras cosas, ¿verdad? Y algunos comieron demasiado. Se aprovecharon de la abundancia del Señor, digo yo. Pero Él los ama de todas maneras. Amén. Él bendecirá nuestras vidas abundantemente, más de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad? Efesios 3:20 dice, y a aquel que y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor dice aquí que nos da mucho más abundantemente, ¿verdad? La oración es nuestro principal medio para ver la obra de Dios en la vida de otros y siendo el medio por el que nos conectamos al poder de Dios. Es cuando nos enchufamos. Dicen así los cubanos, enchufarse. Conectamos con el poder de Dios, ¿verdad? Es nuestro medio para defendernos de Satanás y su ejército, ante quien estamos indefensos para derrotarlo por nosotros mismos. Yo no sé cuántos de ustedes han creído valientes y han querido luchar con Satanás en su propia fuerza. Y él, cuando tratamos nuestra propia fuerza, nos da una paliza. Cuando los apóstoles empezaron a orar por el endemoniado, no eran los apóstoles, eran otros discípulos. ¿Qué pasó? Le dio una paliza. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en su propia fuerza y no con la voluntad del Señor, ¿verdad? Por eso es que Dios nos encuentre con, por eso que Dios nos encuentre con frecuencia ante su trono, porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo que puede identificarse con todo lo que atravesamos. Y vemos esto en Hebreos 4, versículos 15 y 16, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, sí, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos tenemos? Tenemos que acercarnos, ¿verdad? Para alcanzar la misericordia y hallar gracia. Eso requiere que nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar para hallar. Tenemos su promesa de que la oración ferviente del hombre justo puede lograr mucho. Y eso lo vemos en Santiago 5:16, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos ha puesto aquí para que los apoyemos los unos a los otros. Y el miércoles pasado hicimos eso, los domingos hacemos eso, ¿verdad? A veces venimos y es mi. Pero el Señor quiere que tú des para que puedas recibir. Y eso es lo más difícil para nosotros, ¿verdad? Nos hemos vuelto personas egoístas. Queremos que el Señor resuelva mi problema y qué del problema de tu hermano y qué de lo que necesita. Pasamos por las calles y vemos gente mendigando. Y yo era así,
con el cuerpazo ese que tiene ese hombre es para que esté trabajando y eso, ¿verdad? Pero a veces no sabemos su situación, no hemos caminado en sus zapatos, no sabemos lo que está atravesando. Y puede ser que el Señor te lo puso en tu camino para que tú lo ayudaras, para que tú oraras por él. Le dije que hace como 2 semanas me encontré un hombre en el parqueo, le pregunté qué necesitaba y me dijo que necesitaba, que vino acá para orar. Y pude orar con él y pasar un tiempo ahí diciéndole que el Señor tenía la solución a su problema. No me dijo lo que era su problema, pero sí decía que te necesitaba el Señor. Pero vemos, no vino más. Lo invité para que viniera el domingo y no vino. Tal vez el Señor le contestó su respuesta y se lo olvidó, ¿verdad? Que había venido a orar. O tal vez la desesperación los llevó a hacer otras cosas, pero tenemos que venir y buscar. La Biblia es clara, tenemos que buscar del Señor para poder hallar. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este día sobre la oración. La oración debe ser como el respirar, algo que necesitamos. Si no, ¿qué pasa si no respiramos? Morimos, ¿verdad? Y lo mismo pasa si no oramos. Si no oramos, nos morimos también espiritualmente, porque nos desconectamos del gran Rey, nos desconectamos del Señor. Y para saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros, tenemos que tener conversaciones con Él. Tenemos que escuchar lo que Él quiere para nosotros y Él nos habla a través de su palabra y Él nos habla a nuestros corazones, ¿verdad? Para saber qué es lo que quiere de nosotros. Oremos. Pastora, tú puedes pasar por aquí y guiarnos una oración.